Dios. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Primeramente, quiero darle las gracias a nuestro Dios porque nos permite estar en su presencia en este tiempo. Amén. Le quiero dar las gracias a nuestro apóstol Sergio Enríquez, que es el que nos cubre, y de él recibimos esa porción de unción. Amén. Y le quiero dar las gracias a su pastor, al pastor Agustín, a la pastora Leticia, por haberme permitido compartirle a la iglesia que él pastorea. El tema que a tratar es los beneficios de la Santa Cena. Amén, amén. Los beneficios de la Santa Cena. Entonces, yo inmediatamente cuando me habló su pastor, me mandó un mensaje, cuando me dice: hermano, quiero que si por favor puedes compartir de los beneficios de la Santa Cena. Amén. Entonces yo me fui inmediatamente a buscar en el diccionario, porque a mí me gusta, hermano, a mí me gusta sacarle más, no nada más un beneficio. Nosotros sabemos que es un beneficio, ¿verdad? Que recibimos algo. Pero cuando uno va a estudiar esa palabra en el diccionario de la Real Academia, es la palabra, significa de esta manera, es definida de esta manera, mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le hace o se le da. Beneficio, a usted que le gusta apuntar, si usted está apuntando, yo siempre trato de que usted apunte, de que usted vaya ahí apuntándolo ahí en su cuadernito. Amén. Beneficio, mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le hace o se le da. Entonces, hay algo que el Señor hace cuando nosotros tomamos de la Santa Cena. Entonces, somos beneficiados de ese algo que Él nos da. Y ese algo es el pan y es el vino. Amén, amén. Ahora, me llama mucho la atención, hermano, esta palabra, beneficio, y volví a sacar de esta aquí, mire aquí, la subrayo, esta palabra, mejora. Entonces, es mejora que experimenta una persona o una cosa gracias a algo que se le hace o se le da. Amén. Entonces, yo voy a buscar esa palabra mejora, y esa palabra mejora es un cambio o progreso de una cosa que está en condición precaria hacia un estado mejor. Eso es lo que hace un beneficio. Nos mejora. ¿Pero qué mejora? Hace un cambio, hace un progreso de una cosa que está en condición precaria hacia un estado mejor. Entonces quiere decir que el Señor nos beneficia a través de la Santa Cena. Entonces va a ser un cambio, va a ser un progreso. Va a ser un progreso de una cosa que está en una condición precaria. Ya que nosotros nos encontramos en este cuerpo de pecado, el Señor a través de la Santa Cena hace un cambio, un progreso. ¿Y sabe qué hace para mí? Yo lo dejo este punto para mí. Este punto hace para nosotros una transformación, hermanos. Una transformación. Entonces, de los beneficios que a mí su pastor me encomienda, yo le quiero hablar de la metamorfosis. Amén, porque eso es un cambio. Eso es lo que significa metamorfosis. Y antes de entrar en el tema, solamente fue una introducción, quiero que hagamos una oración en el nombre del Señor y que el Señor nos guarde, nos proteja en este momento de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias porque nos permites estar en tu presencia, Señor. Ruego, suplico, Señor, para que la abundancia de tu palabra descienda sobre nuestras vidas y que el manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral nos cubra, Señor, en este momento, y que ángeles acampen alrededor de nosotros y que nos defiendan de todo dardo del enemigo, de toda duda. Y que sea guardada esa semilla, Señor, que tú quieres hoy plantar en nuestros corazones. Bendecimos a tu siervo Agustín, a tu sierva Leticia, a su familia,
a su iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, regresando al punto, hermanos, los beneficios de la Santa Cena. Entonces, el título yo le puse La metamorfosis de Betsabé. Amén. Ahora, veamos. Aquí ya vimos pero vamos a ir con esta introducción todavía. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces es interesante, hermanos, aquí es interesante este versículo, porque es una revelación que le dan al apóstol Pablo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo no estuvo en esa cena, estuvieron los escogidos por Jesús. Entonces ya el apóstol Pablo, pasado un tiempo, se le revela al Señor. Y en esas tantas revelaciones que tuvo, encuentros con nuestro Señor Jesucristo, le revela esto al apóstol Pablo. Y se lo revela, hermanos, porque hay una situación aquí que en un instante voy a seguirle compartiendo. Pero aquí me llama la atención que el versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, quiere decir que no la vamos a tomar una sola vez y ya. La vamos a tomar muchas veces. ¿Por qué muchas veces? Porque eso es lo que yo le digo al principio, le dije al principio. Porque Dios, porque Jesús, porque el Espíritu Santo a través de la Santa Cena va a dar una mejora, va a darnos un beneficio, va a ser una transformación en nuestras vidas y sobre todo a la iglesia principalmente. Amén. Entonces, punto número 2. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Entonces, aquí está el punto número 2. Anunciamos la muerte. Quiere decir, hermano, que nosotros aceptamos su muerte en la cruz. Amén. Y el tercer punto dice que cada vez que la comamos, anunciamos la muerte hasta que Él venga. Entonces, quiere decir que la venida del Señor está íntimamente ligada con la Santa Cena. O sea, quiere decir que si no somos participantes, esas tantas veces debemos de ser participantes, quiere decir que no vamos a ser participantes de la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces yo me voy a buscar, en otra versión es la PEDT, que es la palabra de Dios para todos. Y dice la palabra del Señor: cada vez que coman este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor Jesús hasta que Él regrese. La versión 60 dice hasta que Él venga. Esta PDT dice hasta que Él regrese, con el mismo significado. Entonces, esta palabra regrese, le voy a trasladar un poquito estas definiciones. Amén. La palabra regreso, hasta que Él venga, o venida, esos sinónimos, tiene 5 definiciones en el griego, la venida del Señor. La palabra eleusis, que la encontramos aquí, la primera, eleusis, que está en Hechos capítulo 7, verso 52. La palabra eisodos, que está en Hechos capítulo 13, versículo 24. La que todos anhelamos, ¿verdad? La parusía, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Esta es la cuarta, la epifanía, es la manifestación de nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Está en Timoteo capítulo 4, verso 8. Y esta palabra, erjomai,
esta palabra son las que dice que cada vez que bebieres de esta copa y bebieres de este pan y de esta copa, anunciáis hasta que erjomai, ¿verdad? En Primera de Corintios capítulo 11, verso 26, ahí está erjomai, amén. Entonces, cuando uno va a buscar la palabra erjomai, la palabra erjomai significa entrar, amén, gloria al Señor. Entonces, me llama mucho la atención que ese erjomai aparece en el capítulo 3, versículo 20 del libro de Apocalipsis. Y dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré. Ahí está. Erjomai es entrar. Aquí en Apocalipsis 3:20 dice: entraré a él y cenaré con él. Aquí está la cena. ¿Ya vio? Entonces, por eso le quería explicar, hermano, la venida, porque a veces malinterpretamos la venida del Señor. Pero dice que hasta que Él venga. Entonces, ¿hasta que Él venga qué? Versículo 20, hasta que Él venga a cenar con nosotros. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 3:20 dice: entraré a Él y cenaré con Él. O sea, quiere decir que Él va a cenar con nosotros. Y Él conmigo. Aquí ya cambió la cosa, hermano. Aquí ya cambió la cosa. Dice: entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo. O sea, una cosa es de que tú cenes con Él y que Él cene contigo. Son cosas muy distintas. Cenar cuando dice Él: entraré a Él y cenaré con Él, quiere decir que tú lo vas a invitar a la cena. Y después Él te va a invitar a su cena. Amén, amén. Por eso en la palabra del Señor dice en los mandamientos, dice la palabra del Señor, que en la casa no debía de haber pan sin levadura durante 7 días. Y usted sabe que hay 7 tipos de pan. Amén. Entonces, una cosa es de que usted cene con Él y Él cene con usted. Amén. Entonces, este erjomai, me voy a regresar a este punto porque es interesante. Es interesante, hermano. Mire, le voy a borrar aquí tantito y me voy a enfocar en este. Aquí cuando dice entraré. Esa palabra es erjomai, pero tiene algo añadido ahí en esa misma palabra. Entonces yo la encuentro y es esta, hermano. Hijo, espero que vea, hermanos. Es la palabra eiserjomai. Entonces ahí habla de entrar. Pero la Biblia en el diccionario Strong dice penetrar hasta dentro del velo. O sea, hermano, la cena del Señor es una experiencia tremenda para todos aquellos que lo anhelan. Por eso el eiserjomai es importante para nosotros, porque ahí vamos a tener una experiencia. O sea, quiere decir que erjomai, nosotros con el Señor, pero eiserjomai, el Señor con nosotros. Entonces vamos a tener una experiencia, o sea, una transformación, un beneficio, hermano. Quizás es el beneficio que experimentó el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque ahí, o lo que le experimentaron los apóstoles la primera vez que tomaron la cena. Pero, de repente en la palabra del Señor, te encuentras en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20, errores. O sea, quiere decir que ya no hay ese beneficio, o sea, perdió ese beneficio y trajo consecuencias malas. Entonces dice Primera de Corintios 11, 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Oiga, hermano, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Verso 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, hermano, muchos
quiere decir que muchos no están teniendo esta eiserjomai, esta penetración más allá del velo, donde el Señor nos deja ver a través del velo o después del velo. ¿Sí me está entendiendo? Amén, amén. O sea, es muy importante la cena, hermano. Está muy ligada con la venida del Señor, con que venga con nosotros, con que Él esté con nosotros. Y damos un gloria a Dios porque el Señor hoy te quiere beneficiar de eso. Amén, amén. Entonces, aquí hay errores al comer la Santa Cena. Amén. En el versículo 27, si seguimos, en 1 Corintios 11, verso 27 al 29, dice, esta es una exhortación para poder comer Santa Cena. O sea, quiere decir que los que practicaban la Santa Cena no lo hacían como se debía. Y por eso no recibían ese beneficio o los beneficios que el Señor te da a través de su Santa Cena. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga, nada más, hermano. Cuando uno lee los evangelios, uno no encuentra esto. Encuentras a nuestro Señor Jesús compartiendo el pan, compartiendo la copa, pero no había, solamente les decía que la comieran, porque Él ya se tenía que ir. Y viene el apóstol Pablo con esa revelación y empieza a exhortar. Ustedes están comiendo mal la cena y no están recibiendo el beneficio. Amén. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, entonces tenemos que hacerlo dignamente. Tenemos que hacerlos con dignidad, porque si no seremos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces hay juicios. Cuando uno no come la Santa Cena debidamente, acarrea juicios. Pero cuando uno lo hace dignamente, acarrea beneficios, atrae beneficios. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Seguimos. Porque si no me estanco, hermanos. 1 Corintios 11:30. Aquí habla las consecuencias, los juicios de lo que le platicaba. Consecuencias de no hacerlo correctamente. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esas son las consecuencias de no tomar con dignidad la cena del Señor. En vez de recibir un beneficio de esperanza, de que el Señor ya viene y el Señor me va a llevar con Él, de una transformación, el Señor lo que va a haber enfermedad, debilitados, va a haber muchos dormidos, hermano. Entonces debemos de tener en nuestro corazón y en nuestra mente que debemos de hacerlo con dignidad. Amén, amén. Porque veamos, me estoy yendo muy rápido, dígame, hermano, ahí apúnteme si quiere. Ahora, el efecto de comer mal la cena nos impide ser llevados por el Señor. Enfermo es igual a cuerpo, debilitados, alma, duermen, espíritu. Entonces se pierden esos beneficios, hermano. Y primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, os haga perfectamente santos. Perfectamente santos. Subrayo aquí. ¿Quién nos va a hacer perfectamente? El Señor. Una de esas maneras de perfeccionamiento, sabemos que los que nos van a perfeccionar son los 5 ministerios. Pero también la Santa Cena nos va a perfeccionar también, nos va a llevar una metamorfosis. Entonces aquí dice perfectamente, ¿y quién nos va a hacer? Dios. Amén. Nos haga santos y entonces va a venir, mire, aquí dice, y os conserve todo vuestro ser. Subrayo, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto. Entonces esto es un defecto. Esto es un defecto, la enfermedad, la debilidad, el dormir es un defecto, hermano. Para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya.
Gloria al Señor. Hasta el regreso de Jesús. Entonces, por eso tenemos que tomarlo con dignidad. No nada más es decir, voy a tomar un pan, voy a tomar un juguito. No, hermano. Debemos de tener ese anhelo de que cada vez que lo hacemos, el Señor nos va a beneficiar. Hay que probarnos en este momento de decir, Señor, quiero encontrarme con dignidad, no quiero encontrarme indignamente delante de ti, Señor, y que yo pueda compartir esa bendita, y que pueda compartir y recibir esos beneficios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, entremos en el tema. Esto fue una introducción, hermano, de que hay iglesias que están haciéndolo mal. De que hay personas que están tomando la cena a la ligera. Entonces, la iglesia que anhela ser llevado por el Señor va a anhelar esta metamorfosis. Va a anhelar ese cambio, va a anhelar esos beneficios. Los otros pastores hablaron de esos beneficios, hermanos, también. Y yo creo que usted apuntó cada uno de esos beneficios que usted va a ir recibiendo cada vez. Y eso lo va a ir preparando para la pronta venida de nuestro Señor, porque el Señor ya viene. Amén, amén. Gloria a Dios. La metamorfosis. La palabra metamorfosis es una transformación. Una transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afectan no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. Entonces, eso es lo que va a hacer el Señor en la Santa Cena. No podemos tomar la Santa Cena y seguir igual. Porque quiere decir entonces que no estamos recibiendo ese beneficio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, una transformación que experimentan, tenemos que experimentar. Y esa transformación, hermanos, está ligado con ese beneficio, con esa mejora que Dios quiere hacer en tu vida. Diga conmigo, yo quiero recibir esa metamorfosis hoy a través de la Santa Cena de mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué le hablo de Betsabé, hermano? En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3, aparece una historia que en un ángulo histórico, habla de cuando el profeta Natán va a exhortar al rey David. Usted recuerda esa historia, ¿verdad? El rey David toma por mujer a Betsabé, siendo esposa de Urías, un cercano, un valiente de David. Mire qué tremendo, hermano, ese ángulo histórico. Pero ahorita que estamos viendo el ángulo de la Santa Cena, le quiero compartir ese ángulo, hermano, sacando un poquito el histórico. Amén. Analógico, de parábola. Ayúdeme usted, hermano, ahí. Y escríbame ahí. Amén. Gloria al Señor. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 3 dice, pero el pobre no tenía, la historia, Natán empieza con esta historia, hermano. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Esa corderita es Betsabé. A él está hablando de esa historia. En el ángulo histórico, usted sabe que está hablando de Betsabé. Usted sabe que el rico es David, y usted sabe que el pobre es Urías. Amén. En otra versión, en la NBLH, en la Biblia latinoamericana, dice de esta manera, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Oiga, ¿qué dice aquí, hermano? Comía de su pan y bebía de su copa. ¿Ya vio?
Mire qué ángulo nos da el profeta Natán. A esta Betsabé la ministraban con Santa Cena. Bebía, comía de su pan y bebía de su copa. Ahí está la sombra de la Santa Cena. Y dormía en su seno y era como una hija para él. Ahora, miremos lo que le quiero compartir. La metamorfosis de Betsabé consiste de 4 dimensiones en ella. 4 facetas, 4 metamorfosis, 4 mejoras, 4... No las puse como tal, hermanos, ¿eh? Ahí usted vaya acomodando si gusta, ayúdeme también. Ahí vaya usted acomodando también, me gusta que usted participe. A mí me gusta que la iglesia sea participante. Amén, amén. Entonces ahí dice, la primera es Betsabé, por nombre. El profeta Natán dice, pero el pobre tenía una corderita. Amén. Dice que la había criado y la tenía como una hija. En el siguiente versículo dice que llegó un invitado a la casa del rey, del rico, del hombre rico, y dice que no tomó de sus ovejas ni de sus vacas, sino que fue y tomó la oveja del pobre. La oveja ya no es corderita. Tuvo una transformación ahí, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Entonces hubo una transformación ahí, hermosa, hermano. Betsabé es una sombra y figura de la iglesia, hermano. Amén, amén. Porque David es figura de Jesús. Y Jesús tuvo 7 mujeres, las 7 iglesias. Aleluya. Pero ese no es el punto. Yo quiero enfocarme aquí más. Entonces ya vimos aquí cómo Betsabé era ministrada con pan y con la copa que le daba Urías. Amén, amén. Entonces, aquí habla de la primera ministración en la Santa Cena. La primera ministración, la metamorfosis, mire, identificando la metamorfosis de Betsabé. Betsabé es la palabra Betsabé, hebreo Batsheba, que es definida en el diccionario Strong como hija del juramento o hija del séptimo. Mire, dice aquí hija del séptimo, hija del juramento. 2 palabras importantes. La palabra juramento, cuando uno va a buscarla, tiene muchos sinónimos, pero uno habla de compromiso. Habla de que se compromete. Entonces, hermano, cuando uno toma Santa Cena, se está comprometiendo. Amén, amén. Por eso dice el Señor que comamos de este nuevo pacto, que es por medio, es un nuevo pacto, es un nuevo compromiso. Ya no es un compromiso de palabra, ya no es un compromiso de otras cosas, es un compromiso por medio de su sangre. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, Betsabé, el primer cambio es un juramento o hija del séptimo. Y este séptimo, dice en la Biblia que el séptimo está ligado con los arrebatables, hermano. Aquí se lo puse. Está ligado en el día de reposo, en un descanso, y está ligado en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el séptimo de Adán es Enoc. El séptimo de Adán es Enoc. Y Enoc fue arrebatado. Ahora, yo con esto no estoy diciendo que el séptimo, no, hermano. Está íntimamente ligado. Y luego dice, cuando dice Batseba o Betsabé, siempre comienza con hija de. Entonces es una doncella, es una virgen, es una pura. Entonces aquí comienza su ministración, aquí empieza su metamorfosis de Betsabé. Qué hermoso, hermano. Y mire, aquí la ministración de Urías. Urías ministraba a Betsabé de esta manera. Y mire cómo fue ministrada Betsabé, hermano, en la metamorfosis. Punto número 1. Dice que Urías la compró. La Biblia dice que Jesús a ti y a mí me compró por medio de su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está. Fue comprada. Esta es la dimensión de Betsabé. Fue comprada, dice que fue criada.
Aquí la crianza no es por medio del Señor, del Padre, sino que es criada por medio del Espíritu Santo. Porque mire, una cosa es creador, otra cosa es criador y otra cosa es sustentador. Amén, amén. Entonces aquí el que cría es el Espíritu Santo. Ya fue comprada. Entonces aquella que fue comprada por la sangre fue marcada con la sangre de Cristo y es ministrada ahora por medio del Espíritu Santo. Entonces dice que fue criada y luego dice crecido con Él. Crecido con Él. Quiere decir que esta mujer comenzó a crecer. Comenzó a crecer. Repito, no esté leyendo conmigo el ángulo histórico porque nos vamos a perder, hermano. Lea conmigo el ángulo de la Santa Cena que le estoy compartiendo. Entonces dice crecido con Él y habla del perfeccionamiento de los 5 ministerios. Si creció es porque se deja perfeccionar. Y los 5 ministerios van a traer esos 5 panes, porque también hay 5 panes que representan los 5 ministerios, hermano. Aleluya. Diga conmigo amén, hermano, por favor. Luego dice, comiendo de su bocado y bebiendo de su copa, Santa Cena. Cuando esta mujer toma de la cena del Señor, está aceptando ese compromiso y le está haciendo un juramento a Dios. Por eso es hija de un juramento, hija de juramento. ¿Por qué? Porque ella va a hacer un juramento, un compromiso de estar solamente con el Señor. Amén, amén. Dice que estaba durmiendo en su seno. Ahí habla de intimidad, hermanos. Una persona que toma la Santa Cena dignamente tiene intimidad con el Señor. Tiene Eiser Homai. Entraré a Él y cenaré con Él y Él va conmigo. Él va a cenar conmigo. Y aquí ya comienza, mire, aquí ya comenzó. Aquí ya no es corderita. Aquí ya es hija. Aquí ya no es Betsabé. Aquí ya no es oveja. Aquí es hija. ¿Ya vio? O sea, el profeta Natán no le dijo a Betsabé, que pudo haberle dicho el nombre, pero no dijo el nombre, porque solamente está en un estado de metamorfosis, Betsabé. Entonces nosotros cada vez que venimos a la Santa Cena, entramos en un estado de metamorfosis, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aquí está conmigo, amén, gloria al Señor. Entonces, esta es la administración de Urías. La administraba con Santa Cena. Amén. Y durante esas administraciones fue evolucionando. Fue Betsabé, fue corderita, la tenía como una de sus hijas. Y después al final era una oveja. Mire qué hermoso, hermano. Sigamos porque el tiempo apremia, hermano. 20 minutos, 17 minutos tenemos. Corderita. Esta metamorfosis consiste en tomar la semejanza del cordero. Siempre, hermano, yo cuando leo la Biblia siempre hago preguntas. Le hago preguntas a mi Señor. ¿Verdad? Una de ellas es cuando el Señor nos lleve a esas bodas. Y anhelamos ser parte de esas bodas. Usted como la amada, como la iglesia que se va a casar con el Señor. Es interesante porque dice las bodas de ¿quién? Del Cordero. No dice las bodas de Jesús. Dice las bodas del Cordero. Amén, amén. Gloria al Señor. No dice las bodas de Jesús. No dice las bodas del amado. Dice las bodas del Cordero. Entonces tenemos que tener la semejanza del Cordero. Es interesante porque una de las figuras, sombras y figuras de la cena del Señor está en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor nos lleva al aislamiento a su pueblo y los mete a sus hogares. ¿No es interesante que ahorita usted está aislado en su casa? Y ahí el Señor les dice, van a cenar, van a comer un cordero por familia, y si el otro no tiene, compártanle.
¿Por qué? Porque a Israel también estaba tomando una metamorfosis, le estaban quitando Egipto de su vida, de su semejanza, hermano. Y entonces les dice el Señor, cuando coman el cordero, Éxodo 12:9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y luego dice aquí, hermano, se comerán su cabeza, sus pies y sus entrañas. Por eso debemos aquí no vamos a comer un animal, vamos a comer a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, el que quita el pecado. Entonces aquí hay tres cosas importantes que debemos de analizar en esta transformación. Dios quiere que tengamos la cabeza del Cordero, que tengamos sus pies y manos del Cordero y que tengamos las entrañas del Cordero. Entonces la iglesia no puede tomar Santa Cena y no estar con el Cordero, hermano. Amén, amén. Y aquí se lo pongo, cabeza. El primer punto que yo aquí le pongo, hermano, el primer punto es el pensamiento del Cordero. Él quiere que tengamos la mente de Cristo y Pablo lo afirma. Nosotros ya no tenemos una mente natural. Nosotros no pensamos como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Eso es que tienen la mente de Cristo, es porque comen la cabeza del Cordero, comen del pan, reciben el beneficio. Y amigo hermano, estamos siendo beneficiados. Estamos siendo beneficiados con cambios de identidad, estamos siendo beneficiados con cambios de pensamiento, con cambio de vida. Eso es lo que le decía al principio con la metamorfosis, con la mejora. Nos quitan el estado precario de pecado y nos traen a una nueva vida. Y decía el pastor Javier, una vida en abundancia. Amén, amén. Entonces en la cabeza están los 5, hermanos, los 5 sentidos. Se generan desde la cabeza los 5 sentidos. Entonces ahí habla de la vista. La vista es ver con los ojos del Cordero. Mirar como mira el Cordero. ¿Y cómo mira el Cordero, hermano? Si la Biblia dice en el Apocalipsis que el Cordero tiene 7 ojos. ¿Sí o no? Entonces, hermano, debemos de ver con los ojos del Cordero, como el Cordero ve. Amén. El olfato habla del discernimiento. Entonces hay que aprender a discernir el rebaño, hermano. Porque puede ser que usted sea oveja en medio de lobos, sea oveja en medio de cerdos, sea oveja, y entonces usted necesita discernir el rebaño y estar en el rebaño indicado. Por eso el Señor te da la capacidad, te da el beneficio del Cordero. Punto número 3, el gusto. El gusto habla. Mire, hermano, las ovejas no comen cualquier cosa. No beben aguas turbias, no comen pasto contaminado. Las ovejas se dejan llevar por el pastor, ¿sí o no? Entonces aquí también está hablando de ese punto del pastoreo, hermano. Del pastoreo que se ejerce sobre la iglesia. En Cantares capítulo 1 versículo 8 dice que la amada le pregunta al amado, ¿dónde pastoreas a tus ovejas? Y le dice el amado, ¿no lo sabes? Sigue las huellas del rebaño. Sigue las huellas del rebaño y lleva tus cabritas ahí junto a las cabañas de los pastores. Y esa palabra cabaña es Mishkan. Y ese Mishkan, hermano, habla de una transformación también. Pero le indica al Señor que vaya, que va a ser llevada ahí. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces la oveja no come cualquier cosa, se deleita en la palabra. Amén, amén. La oveja es exigente, hermano, conforme a su alimentación. El oído. El Señor está poniendo el sentido del oír en la iglesia. Porque hay iglesias que están dejando de escuchar a su pastor. Dice la Biblia, yo puse aquí, oír como él oía a su pastor. ¿Se acuerda qué decía? Yo no hablo lo que yo quiero. Yo hablo de lo que oigo de mi Padre.
Y mi padre es mi pastor. Isaías 53 lo dice, que fue llevado al matadero como oveja. ¿Y quién lo llevó? El pastor. Entonces, hermano, están transformando tantas cosas, nos está beneficiando el Señor de tantas cosas. El tacto, aunque el tacto es por medio de la mano, se genera a través de la cabeza, el tacto. Entonces habla de la forma inocua. Esa inocuo es lo contrario de inicuo. Inicuo es maldad, es iniquidad, es malo, es perverso. Pero la oveja, el corderito, la corderita no. Porque la palabra inocua habla de que es gentil, es servible, no lastima a los demás, no se pelea con los demás. A pesar de que cuando la corderita evoluciona le salen cuernos y se convierte en oveja, no golpea a los que tiene a su alrededor. Es interesante esto, hermano, del cordero, porque el Señor dijo que Él será como pastor y separará a las ovejas de los cabritos. Esa palabra oveja es una palabra para derivar hembras. Hembras, va a separar a las hembras ovejas del redil de los cabritos. Por eso en esta metamorfosis nos están llevando al pastoreo, hermano. Dice que debemos de comer los pies también y habla del caminar. Pero también habla de dejarnos guiar por el pastor. Benefíciate de esto, hermano. Entrañas, habla del sentir, del amor, de la gracia, de la misericordia. Me voy a apresurar, hermano, ya me falta poquito para llegar. Amén, amén. Siguiente punto, hija. La palabra hija en este verso habla de una doncella. Aquí me voy a apresurar rápido. Una doncella, hermano. ¿Y qué es una doncella? Primera de Corintios 7:34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, la voy a seguir marcando, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en cuerpo, como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Aquí está haciendo una distinción. La distinción de la doncella de la distinción de la casada. Amén. Entonces, cuando seguimos en esa metamorfosis y nos vamos a recibir ese beneficio, hermano, mire, le voy a leer otra versión. La Torre Samat dice, de la misma manera la mujer no casada y una virgen piensa en las cosas de Dios para ser santa en el cuerpo y alma, mas la casada piensa en las del mundo y en cómo agradar al marido. Aquí hay dos cosas que me llaman la atención. En la versión 60, se la voy a remarcar aquí, dice que ella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa ¿en qué? En el cuerpo y en el espíritu. Pero en la Torre Samat nos lo deja bien claro. Dice que para ser santa, lo voy a marcar aquí en rojo, santa, pero quiere ser santa en cuerpo y en alma. ¿Dónde está el espíritu? Cuando es hija, tiene que ser llevada a esa metamorfosis, recibir el beneficio, porque nosotros somos seres de tres. Somos espíritu primero, somos alma y después somos cuerpo. Pero esta doncella nada más tiene cuidado para ser santa en el cuerpo y en el alma. Y aquí está la gran diferencia. Dice que que piensa en las cosas de Dios. Una cosa es pensar en las cosas de Dios. Y muchas iglesias están así, pensando en las cosas de Dios, pensando en hacer la voluntad de Dios. Por eso la distinción en la casada piensa en las cosas del mundo. ¿Por qué no piensa en las cosas de Dios? ¿Está mal la casada? Aquí hay dos formas de iglesia. La iglesia doncella y la iglesia casada. La iglesia casada se preocupa por las cosas del mundo, de ir a rescatar el mundo, de ir a predicarle al mundo, de ir a enseñarle al mundo y de cómo agradar al marido. Y el marido es Jesús, el esposo es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, debemos de tener cuidado de que no seamos solamente doncella. Hay que tener esa metamorfosis en nuestra vida. Y voy a terminar con esto, hermano. Me apresuré porque ya nada más tengo 6 minutos para terminar. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Voy a terminar.
Y vino uno de camino, verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Voy a terminar. Urías, en el ángulo de Natán, es el hombre pobre. David, en el ángulo de Natán, es el hombre rico. Y en este ángulo que yo le voy a mostrar, hermano, tómelo con madurez, por favor. Este hermano es Jesús. Jesús dice, 2 Corintios 8:9, porque yo conocía la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Ahí están las dos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, beneficiados. Entonces el hombre pobre ministró, benefició a la iglesia. Esta es la etapa de Jesús en pobre. Pero cuando es David, viene como rey. Acuérdate que él va a venir como rey por ti, porque va a venir a casarse contigo. Cuando dice oveja, dice que toma la oveja. Esa palabra oveja es madurar. Fue madurada, fue transformada, tuvo esa metamorfosis y la tomó. La palabra hebrea para decir tomó es la palabra lakaj. Y lakaj, esa raíz, habla de tomar en amplia variedad de aplicaciones, y una de ellas es arrebatar. Entonces viene el rey David y toma, arrebata y se la lleva. Entonces, hermano, para terminar, es necesario tomar dignamente la cena del Señor, beneficiándonos de la cena. Amén, amén. Quiero ministrar rápidamente, tengo 3 minutitos, y le voy a invitar a que tome su pan. Toma tu pan. Toma tu pan, hermano. Levanta tu pan. Como aquella noche en la cual iba a ser entregado, él tomó pan, lo partió y dio gracias diciendo, comad este cuerpo que por vosotros es partido. Señor, hoy tomamos del pan y tomamos de la copa, Señor, anhelando ser beneficiados de lo que tú tienes en la Santa Cena, Padre. Queremos tener la metamorfosis de Betsabé. Tú ya vienes, anunciamos tu muerte, anunciamos tu pronta venida, Señor. Y podemos comer de este pan dignamente, Padre. Gracias, Señor. Gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza. ¿Puede comer de su pan, hermano? Tome su copa. Betsabé, hija de un juramento, nos comprometemos, Señor, contigo. Te damos la gloria porque tú quieres beneficiarnos, transformarnos, mejorarnos, Señor. Beneficiarnos, Señor. Toman de esta copa, hermano. Y cada vez que la comamos, y cada vez que nosotros tomemos de esta copa, anunciamos. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Puede beber de su copa, hermano. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hermanos, nos pedimos de esta conexión, le damos paso al siguiente. Le doy gracias al pastor Agustín, a la pastora Leti, a su familia. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga por escuchar su palabra. En el nombre de Jesús, nos vemos pronto. Bendiciones.